¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a COP TV y bienvenidos a nuestro magazine informativo. Hoy un programa especial dedicado a mostrarles el documental sobre la vida de Vicente Di Martino. En el día de ayer estuvimos conversando con los creadores de este trabajo y hoy queríamos compartirlo con ustedes porque es un trabajo realizado con muchísimo amor y dedicación, donde vamos a encontrar imágenes inéditas, entrevistas, gente que todos conocemos y recordamos muchísimo y por supuesto conocer la vida de Edwin. Por eso queríamos dedicar este programa y compartir con ustedes este hermoso trabajo. Juego con las criaturas más apasionantes y misteriosas que alguna vez hayan existido sobre la faz de la tierra. Y cuando me sumerjo en ese mundo fantástico, puedo ver lo que nadie puede. Pierdo la dimensión del tiempo dibujando sus detalles, sus texturas, sus sombras y misterios. Me siento atrapado por mis sueños. Mi papá nace en Mar del Plata, era marplatense, era de una familia de clase media acomodada. Mis abuelos laburaban muchísimo para que a mi viejo no le faltara nada, para que pudiese estudiar especialmente, pero estaban muy bien. Así que mi papá era muy malcriado, muy. La familia de la parte eran muy religiosos. Yo creo que la ciencia y la religión adentro de mi papá se chocaba fuerte. Eran muy religiosos y fue colegios muy religiosos. Por lo tanto, toda la parte de lo que fue la paleontología lo descubrió cuando estaba terminando el colegio primario. Lo llevan con el colegio a una visita al Museo de Ciencias Naturales de Mar del Plata. Y bueno, ese fue el destape total de mi papá. Llegó a la casa con 12 años y le dijo a mis abuelos: yo quiero ser paleontólogo. Y nunca se olvidó mi papá lo que le dijo mi abuelo, porque mi abuelo lo miró y le dijo: ¿y qué te pensás? ¿Ganar la vida juntando hueso? ¿Juntando hueso? ¿Juntando hueso? La historia de Montehermoso surge de manera casual, producto de una goleta norteamericana llamada Lucinda Sutton, que pasó frente a nuestra costa el 31 de marzo de 1917. Fue por un producto de una sudestada que hizo que la goleta se acercara mucho a la costa. Con lo cual que el capitán decidió arrojar ese cargamento al agua.
¿Qué pasó con esas maderas? Luego hicieron un hotel que la gente lo llamaba Hotel de Madera, pero en realidad se llamó Hotel Montermoso. Este hotel se inauguró en el año 1918 y estuvo en vigencia 40 años. Ese hotel de madera latiendo en el corazón de un inmenso desierto se convirtió en el símbolo del balneario gracias a Dufour, Duc y Arizaga, que lo proyectaron y soñaron con todo su fulgor. En sus carretas llegaban las refinadas familias a pasar el verano para caminar y disfrutar de esas infinitas playas, alejadas del bullicio de la ciudad, distante de la vista de los otros y con su misteriosa leyenda a flor de piel por ser el hijo de la tormenta. Y como nadie puede escapar de su propio destino, desde muy joven, Dim persiguió sus sueños. Se hacían llamar los Meninos y organizaban expediciones guiados por Lucas Kraglievich, donde recolectaban piezas y restos armando una extensa colección. Y esa extraña fascinación lo llevó por caminos impensados. Como mi viejo siguió insistiendo y yendo al museo, se hizo amigo de este hombre, y este hombre se llamaba Lucas. Por eso uno de mis hermanos lleva el nombre de ese hombre que al final le terminó enseñando, incluso le regaló un libro por el cual mi papá conoce Montermoso, que se llama La civilización del hombre en el Plata, que es de Florentino Meguino. Es donde mi papá sabe de la existencia de un lugar que se llama Montermoso, donde se encuentran restos importantes, dicho por Florentino y dicho por Darwin. Después a mi papá le regalan la colección de libros de Florentino Meguino, se la regaló su mejor amigo Andrés. Justamente me interesé por la paleontología porque mi viejo tenía la colección de Meguino, que eran, creo que completas, 21 tomos y nosotros teníamos 18 tomos. Entonces a Dean le encantaba siempre que venía acá, se ponía a leer. Y yo una vez le dije a mi viejo que se la iba a regalar a Dim, y mi viejo casi me mata. Tipo, no, ese es un regalo que yo te hice, te prohíbo que le regale, esté todo un escándalo. De celo, qué sé yo, no sé. Pero cuando mi viejo falleció, lo primero que hice, le regalé la colección a Dim, porque esa era de Dim. Al final, esa colección hoy está en el museo, por suerte. Perfecto. Vicente, vos sos de Montermoso, ¿te fuiste a vivir ahí después de todos los hallazgos que realizaron? Bueno, mira, yo en realidad soy de Mar del Plata. Trabajé mucho en el Museo de Mar del Plata cuando era muy chico, pero sí, muy chico. Después, posteriormente, me vine acá a Bahía Blanca a hacer una carrera de geología. Sí. Y después caí en Montermoso y dije, de acá no me muevo más, de acá no me muevo más. Yo recuerdo a Dean desde el año 68, más o menos 1968-69, que llegó a Montermoso como artesano. Y se instaló allí en un local, en una galería céntrica, que creo que era la primera galería, digamos, no, la segunda. Recuerdo, es la segunda galería que se inauguraba en Montermoso, una galería de edificio Boja. Y puso un negocio de artesanías, hacía artesanías en cuero. Pero evidentemente él ya traía de su estudio que había tenido terciarios no completados, pero su pasión por la paleontología, ¿no es cierto?, la biología, que era lo de él. En un rinconcito del negocio siempre había algunos caracoles, algún fósil en un rincón. Mi papá en ese momento abrió un negocio de artesanías en Montermoso que se llamaba Acu Acu, que para mí siempre fue significativo porque Acu Acu quiere decir espíritu guardián. Y en realidad Acu Acu era un negocio de artesanías, hacían y vendían artesanías, pero lo que tenía dentro Acu Acu era toda la colección de fósiles, todas las cosas que mi papá iba juntando de todos los lugares donde fue juntando cosas en Mar del Plata, y tenía todo ahí adentro. Y aparece Zarzoso,
que era amigo de él, Rodolfo Zarzoso. Y Rodolfo Zarzoso se dio cuenta de que mi papá tenía una colección importante de fósiles, porque mi papá había expuesto sus fósiles en un hotelcito que había en Monte. Y le dijo a ver si le interesaba armar un museo algún día. Y claro, para mi papá era el sueño hecho realidad de su vida. Bueno, por medio de esta exposición que hace en el Hotel del Plata, Rodolfo Zarzoso le comenta que existe la posibilidad capaz de armar un museo para el pueblo, que en ese momento éramos de Dorrego, éramos un balneario de Dorrego, todavía no existía Montermoso como tal. Había un local que se llamaba Pichicay que tenía unos parlantes gigantes, y cuando empiezan con todo este tema del museo, claro, había que buscar material, mucho material. Entonces en el Pichicay en Montermoso pasaban por los parlantes: todo bicho que camina va a parar a Cuacú. Y le pedían a la comunidad que todo lo que encontraran en la playa lo acercaran a ese lugar, porque empezaba a ser la cuna de lo que iba a ser algún día un museo. Y cuando él me viene con esa idea, pero adelante, decime qué necesitas y yo te lo consigo. El local, bueno, todo lo que hizo falta para poder ponerlo. Así que eso fue el arranque, fue de ahí. Acá tengo una fotografía del día que se inauguró el museo, donde está Zarzoso, estoy yo, está el director de turismo y está el de la provincia de Buenos Aires, que estuvo todos esos días y estuvo en el acto de la inauguración del museo, y Dim, naturalmente, el gestor de la idea y el alma que la llevó adelante. Dim vio nacer este sueño como la sudestada vio nacer a Montermoso. Y así, el 21 de septiembre de 1977 se inauguraba el Museo de Ciencias Naturales, que fue también cuna para la investigación, charlas y debates con científicos y estudiosos de La Plata. Su labor no solo fue didáctica y educativa, comprometida socialmente, sobre todo con los más jóvenes, sino también brindó ese espacio para el cuidado e investigación del medio ambiente, como es el caso de las aguas vivas. Él era curioso por naturaleza y fascinado por este mundo tan lejano y remoto, pero tan próximo y tangible, que inspiró a participar a muchos en este mágico sueño. Porque así era este locuaz espíritu andante, salpicando con su curiosidad y sed de conocimiento a quien se cruzara por su vida. Uno de ellos fue Héctor Chechane, un fantástico artista e ingenioso dibujante que con sus caricaturas y bocetos llenó de vida los blancos muros del museo, con colores y dinámicas líneas, haciendo casi una extensión de las vitrinas, animando y recreando ese fabuloso y magnífico mundo que nuestra imaginación no podía reflejar. Hasta que llegó el día que tuvo que cerrar sus puertas y, sumido en una oscuridad incierta, esperó por 2 años para renacer de la mano de Salvatore. El museo lo cambiamos de lugar en el año 2005, cuando decidimos hacer toda una rambla céntrica de alguna manera. Había mucho cemento, era todo cemento frente al mar, y ahí es donde nosotros decidimos trasladar el museo, que estaba en la parte oeste de la vieja rambla montermoseña, a llevarlo a donde es el centro cívico, que es donde está en la actualidad, y ahí decidimos con el Museo Nuevo homenajear a Vicente y hacerle un homenaje que creo que es totalmente merecido, que es haberle puesto el nombre de nuestro museo, Vicente Di Martino. Bueno, nos encontramos con Salvatore, que es el actor principal de este museo, el más importante por así decirlo, y el héroe de Di Martino. Gracias a él podemos decir que el museo se ha mantenido hasta el día de hoy en esta misma locación. En su momento, en 2006, el museo se encontraba frente al mar, y luego de unas ciertas remodelaciones se derribó todo lo que es el museo y el antiguo frente costero.
Entre 2006 y 2007 tuvimos una pequeña incertidumbre de dónde iba a terminar el museo. El museo no tenía un hogar, por así decirlo, y las piezas que tenía Di Martino se encontraban en su casa o en diferentes lugares resguardadas. Justo en 2007 da la casualidad que aparecieron las huellas de Salvatore en la zona de la reserva, que la conocemos como Reserva Natural Pehuenco Montermoso a día de hoy, y gracias a él tenemos el museo a donde lo tenemos en este momento. Vicente, ¿qué tal? Soy Mavi, Sí. ¿cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal, Mavi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál fue el hallazgo que más te sorprendió? Bueno, mira, el hallazgo que más me sorprendió, mira, te voy a contar una pequeña historia. El 25 de enero del 2007 Sí. estábamos nosotros trabajando con las huellas humanas porque además de ese basural indígena, nuestros indígenas también han dejado algunas huellas sobre un barro primordial. Pero eso dejémoslo de lado por ahora. Estábamos viendo algunas huellas de estos hombres, nos acercamos a unos sedimentos mucho más antiguos y encontramos una rastrillada, que es una secuencia de huellas de un animal muy grande. Algunas de las rastrilladas tenían casi 60, 70 centímetros de largo, muy grandes. Y fue eso lo que nos asombró. Claro, bueno, después hicimos los estudios correspondientes y nos dimos cuenta de que estábamos frente a las huellas de un perezoso que habría pasado por esos lugares hace unos 15.000 años y que estaríamos cerca de un perezoso similar a lo que llamamos un Celidotherium. Bueno, mi nombre es Aldo Raimondi, soy periodista. Durante más de 27 años estuve en los medios de comunicación de Montermoso y también tuve la oportunidad y el honor de haber sido jefe de comunicación y director de comunicaciones y de prensa del municipio de Montermoso, donde bueno, me tocó acompañar muchos años a Vicente Di Martino. Cada vez que Di nos avisaba de algo había. Y Di Martino estaba muy atento a eso, y entonces nos permitía a nosotros tener a alguien de mucha confianza que entendía mucho del tema, un ojo muy entrenado, muy avesado y entonces pudimos desarrollar esa investigación. Sí, recuerdo porque era en pleno verano y así como te decía, uno en verano, viste lo que es Montermoso en verano, muchas cosas. Y en eso Di Martino que te llamaba. Que venite, que se destaparon unas huellas, que vamos a sacar una foto, que a ver si podemos hacer uno, porque después quisieron hacer los moldes. Entonces, bueno, lo acompañé y las vimos a las huellas. Ella ya había estado allí trabajando y la verdad que a mí me impactaron. Imagínate que yo no conocía mucho de huellas, pero sí ya había visto las huellas humanas, todo, y la verdad que me sorprendía el tamaño de ese oso. Y bueno, y ahí hicimos las famosas fotografías. Yo te digo la verdad, yo cada vez que le sacaba fotos a Di Martino y los hallazgos que hacía Di, siempre sabía que iba a tener repercusión. Pero la que hace el que se salga en todos los medios inmediatamente a nivel nacional fue la agencia Telam. Telam lo levanta, inmediatamente lo empiezas a sacar Clarín, La Nación, los diarios de La Plata, Perfil, que estaba en ese momento, Página 12, El Ámbito, el diario Río Negro. Bueno, empiezan a salir en todos los medios de Argentina. De a poco fuimos instalando el nombre de Montermoso y nos fue costando mucho, y Vicente fue un pionero en eso porque a través de los descubrimientos arqueológicos que Vicente fue haciendo, Montermoso empezó a ser nombrado y Vicente Di Martino una figura central de alguna forma, ¿no? Siempre recuerdo una anécdota de en ese momento Alejandro Echara, intendente de Montermoso, me dice, ¿qué descubrió Di Martino? Dice que me están llamando del Banco Banco Provincia, el director del Banco Provincia, varias personas de ahí del ámbito de Buenos Aires y de La Plata, que dice que ustedes dicen con tal de difundir Montermoso, dice, inventan cualquier cosa, ¿viste? Lo cargaban al intendente y él entonces le comentaba que había habido un hallazgo de huellas de Celidotherium, y la verdad que bueno, después a Di lo llamaron de Israel, en Latinoamérica, en Europa, porque la noticia, una vez que la tomaron los medios nacionales, esos medios también tenían repercusión en otros países, y recién venía pensando eso, que fue una noticia viral, como se dice ahora y está de moda, pero sin redes sociales. Realmente fue algo que ahora que estaba charlando contigo todos estos días y ahora pensando, digo, qué loco, ¿no? Que se hizo esa noticia, fue un viral en una época que no sabemos ni siquiera usar la palabra viral para difundir una información, ¿no? Pero era muy activo, estaba otra vez, por ejemplo, también nos avisó
en el río Quequén Salado, encontró los restos humanos, en la confluencia con el Indio Rico. Entonces, cuando él salía y estaba muy atento a la parte arqueológica, y nosotros éramos como, yo sobre todo era como el referente, ¿no? Entonces siempre cuando encontraba algo por la zona me avisaba. Di Martino fue un autodidacta aficionado a la paleontología, geología, zoología, arqueología e historia. Elaboró y colaboró en proyectos e investigaciones tendientes a la protección y conservación de las especies y los recursos naturales. Nosotros con el Meari, que iba a 70 por hora, ¿viste? Era 6-7 horas que tardamos. Bueno, así emprendimos la primera campaña. Y a partir de ahí hicimos montones de campañas en Chasicó, en el Quequén Salado, hemos ido a La Pampa. Su habilidad para encontrar fósiles y espíritu expedicionario le permitió realizar importantísimas colecciones reconocidas por la cantidad, calidad, clasificación y conservación de las piezas. Una de las mayores virtudes de Dean es que él le faltó una materia para recibirse de geólogo, ¿no? O sea, prácticamente Dean era un geólogo y tenía una formación académica y por otro lado era muy metódico, y eso fue fundamental porque todas las campañas que fueron pero muchísimas que hizo Dean durante su vida, él registró el estrato donde estaba, el estrato geológico, la ubicación geográfica, y todo eso es fundamental para alguien que posteriormente quiere con esos restos hacer un estudio. Después de todos estos años, obviamente sigue siendo un gran actor principal, por eso nunca se ha guardado, pese a que la muestra siempre ha cambiado del museo y se ha pintado y se ha reformado totalmente, siempre ha estado firme acá recibiendo a todos los turistas. Gracias, Salvatore. Funciona bien ahí, no soy buen actor. Mi nombre es Natalia Sánchez, trabajo en el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino hace casi 30 años. Arranqué a trabajar en el museo en el 94, en diciembre del 94. Yo egresaba del secundario y bueno, la idea era juntar plata para irme a estudiar y ahí empecé a trabajar con él. Cuando el museo estaba en realidad en la parte de la Rambla, no en esta ubicación donde estamos actualmente. La idea era trabajar por temporada, mientras que yo del resto del año estudiaba, pero bueno, dejé de estudiar mi carrera de odontología y quedé directamente trabajando con Dean y otros compañeros que fueron pasando durante estos casi 30 años. Dean era un apasionado de la paleontología más que nada. Si bien el Museo es de Ciencias Naturales, su pasión era la paleontología, rescatar fósiles, no solamente de Montehermoso, sino de la zona. Entonces, cada vez que se podía salir de campaña o en búsqueda de esos fósiles, o después de un temporal o una sudestada, que sabíamos que el mar iba a remover parte de esa playa y de la arena, empezamos a inspeccionar sobre sedimentos a ver qué aparecía. Y bueno, esa era la gran pasión de él. Ayudaba a investigar también sobre diferentes temas. El tema de medusas estuvo muy inmerso en el museo en su momento, cuando las medusas eran totalmente desconocidas, cómo picaban, qué hacían, por qué venían siempre los días de viento norte. Vicente Di Martino, ¿por qué le tenemos tanto miedo a las aguas vivas? Bueno, mira, nosotros mucho miedo no lo tenemos, pero puedo considerar que la gente sí. La gente que viene acá le tiene mucho miedo, primero por desconocimiento, porque no conocen bien qué es el agua viva, si es un animal, algunos dicen que es un vegetal, y por otro lado por la gran cantidad de mitos y de fábulas que hay con respecto al agua viva. Nosotros durante mucho tiempo, vos pensás que agua viva en Montehermoso hace mucho tiempo. Cuando mi viejo falleció, desaparecieron las aguas vivas. Y yo pensaba, se fueron con mi papá para que las siga estudiando, porque tenía como una fascinación por estudiar ese bicharraco que tanto nos molestaba a todos.
y no aparecieron como durante 10 años. Estuve involucrado en lo que es el rescate de fauna, estuve involucrado en la mortandad de almejas, o sea, era una persona apasionada por todos los temas naturales de la playa de Montehermoso. Y acá tenemos todos los restos de los grandes mamíferos que encontrados acá en Montehermoso. Atrás están los paneles con la explicación. Tenemos el toxodonte, que encontramos un cráneo, una mandíbula. Tenemos el megaterio, que fue el más grande de todos. Algunos perezosos. Una cola de litodonte que la encontró Sergio Martínez, el sobrino del Chueco. Cráneo de litodonte que encontramos con Bull, cuando recién empezamos con todo esto. Dim era un bohemio, por decirlo de alguna manera. Fue una inspiración, un apasionado de la vida y un artista. Y un día digo yo, qué lindo hacer un cuadro grande. Esperame un momentito. Yo tengo la solución. Entonces vino él y me dice, yo te voy a hacer el hotel de madera, la Lucinda y el faro. Uno va a ir acá, otro va a ir acá, y las distintas reseñas de cada cosa. Y las cartas para 30 y 40 cartas que eran para poner en la mesa. Entonces le digo yo, perdón, pero yo no te lo puedo pagar. Imposible pagar eso. Yo todo tallado. Vos no sabés lo que queda eso. Bueno, sí, pero yo no te lo voy a poder pagar. Mira, yo voy a tardar 3 años en hacerlo. Yo te diría, toda la semana yo tengo que mandar a los chicos, los mellizos, a La Plata. Yo no los puedo mandar, pero si vos me das una caja de comida toda la semana, yo sí los puedo mandar. Bueno, le digo, Dim, pero no, a mí me haces un favor muy grande. Bueno, voy y le cuento a mi señora que es lo que dice, pero no tengas ninguna duda, hacelo. Y así fue como comenzó esta nueva aventura para vestir al restaurante. A cambio de alimentos para sus hijos, empezó esta gran labor con empeño, dedicación y pasión que no faltaban. Artesano autodidacta, siempre con ese afán de aprender nuevas cosas, con sus detalles y prolijidad que lo caracterizaban desde niño. Entre gubias, formones, escofinas y mazos, fue de a poco dando forma al emblemático hotel y a la Lucinda, esa goleta que lo visitaba en sus sueños con sus misterios y secretos ahogados en esas aguas frías cercanas a Montehermoso. Y así como se utilizó la madera rescatada del naufragio para construir el hotel, Dim tomó todo lo que estaba a su alcance para dar forma a estas obras de arte sin igual. Cada puerta, cada ventana, las pasarelas, balcones y galerías, con todas sus particularidades y rasgos hasta en los más mínimos fragmentos. Y ahí estaba el hotel, esperándonos para sumergirnos en su historia.
la técnica que usaba, que parece en 3 dimensiones realmente. El hotel de madera es increíble. Con lo de los cuadros, eso fue algo maravilloso, porque no hay persona que llegue a la parrilla que no diga, ¿esto quién lo hizo? Y nosotros obviamente con orgullo decimos, lo hizo Di Martino. De Dean tengo todos los recuerdos más lindos, porque era un hombre muy generoso, era una persona muy amigable, era una persona muy inteligente. Era un autodidacta, porque Dean era un autodidacta, pero era una persona comprometida con su trabajo. Él era un apasionado de lo que hacía, tenía pasión. Salía, recorría, iba de excursión, tomaba ese mejari que tenía y salía, o cuando éramos más chicos, que tenía la cuacú, íbamos ahí y él tenía caracol y nos contaba y esto y lo otro, y a los chicos a la escuela, y bueno, y fue una persona que se destacó socialmente de esa manera, un tipo simple, un tipo que si vos lo veías decías, ¿y este quién es? Y sin embargo era un cúmulo de sabiduría en un montón de cosas que él mismo se la fue aprendiendo y que él mismo se la fue haciendo. Y yo creo, como Luis también, que en realidad por ahí nosotros en la sociedad no llegamos a valorar todo eso. Porque, viste cómo estos genios locos, muchas veces en ese momento no te das cuenta, y después cuando pasa el tiempo, vos decís, ¿te acordás de Dean? Mirá lo que hacía Dean. Y bueno, mirá lo que consiguió Dean, mirá lo que descubrió, lo que nos mostraba, lo que nos enseñaba, pero capaz que en ese momento con lo cotidiano uno no le presta la atención debida. Entonces él empezó con la historia, pero bueno, él mismo dijo, esto hay que empezarlo a darle un poco más fuerza. Y en el año 95, fíjate cómo nos estamos viniendo más adelante, en el año 95 él propone hacer algo que se llamó el Grupo de Rescate Histórico de Montehermoso. Y convocó a varios de Montehermoso para empezar con eso. En el caso, a mí me convocó también. A mí me gustaba mucho, me apasiona la historia de mi pueblo. Entonces yo me sumé a ese grupo. ¿Y en qué consistía? Bueno, ir con un escrito con varias preguntas referidas a las vivencias de los viejos pobladores desde que habían llegado a Montehermoso. Y llevárselos y dejárselos para que ellos mismos contestaran una serie de preguntas que luego las íbamos a recopilar y íbamos a hacer una presentación en la escuela primaria con todo lo que se había recopilado. Esa fue la idea de Dean. Ahora a mí me toca trabajar en el Museo Histórico y él fue uno que llevó la iniciativa de que Montehermoso tenga un lugar que se hable de historia, ¿no? Él creo que fue en el año 94, hizo una muestra en el viejo museo de la Rambla y bueno, fue grande el impacto en la sociedad y bueno, a partir de eso se fue gestando algo lindo, ¿no? Y así, impulsado por el espíritu apasionado de Dean y acompañado por un puñado de locos soñadores, el 4 de abril de 2009, la ciudad de Montehermoso vio nacer su museo histórico, ámbito en donde se guarda y atesora la memoria del lugar. Aquí los recuerdos del pasado se hacen presentes en los objetos que exponen sus vitrinas. Rescatar y resguardar la historia de la naturaleza y sus pobladores fue la tarea incansable de Dean. Nunca desistió de colaborar con cuanto evento se sucediera en el pueblo. Bueno, 2004, yo estaba, en verano del 2004, estaba haciendo una exposición aquí en el Centro de Convenciones, yo soy artista visual, y uno de los temas que estuve desarrollando era el concepto de un collar de los deseos, en el sentido de que uno, bueno, a veces tiene deseos que quiere mandar a la vida, pero hace algún ritual, por ejemplo, y la idea básicamente es entregar los deseos a la vida. Entonces ese collar luego se llevaría al mar durante cierto tiempo, 10 días al terminar la temporada. El collar sería armado por todas las personas que quisieran participar
y se llevaría al mar con una lancha. Estaba 10 días en el mar, con el ritual o la magia supuesta de la entrega de los deseos a la vida, que el mar es la vida. Cuando eso se lo comenté a Dim, amigo Dim, le encantó la idea. Y cuando a Dim le gustaba algo, lo potenciaba, lo enriquecía, le buscaba 1000 vueltas para que todo fuese mejor, pero por su propio apasionamiento era. Y Dim iba a veces haciendo un registro. Y gente que volvía y le contaba que se habían cumplido sus deseos o que no. Bueno, pero es esta parte un poco lúdica también que tiene la propuesta del collar de los deseos. Y como les dije al comenzar esta nota, estábamos a 8 kilómetros escasos del centro de Montermoso y vinimos con el señor Di Martino a descubrir o a investigar estas rocas que tenemos aquí. ¿Qué tal, Di Martino? Bueno, vos sabrás comentarnos a toda la audiencia de la Revista de la Costa y en este caso a nosotros, de qué se trata, lo que has descubierto en estos instantes nada más. Bueno, mira, nosotros estamos recién recorriendo la zona, hay algunos hallazgos, estamos, como dijiste vos, a 8 kilómetros hacia el oeste de Montermoso, hacia el oeste del centro. En el mural se representan algunos animales autóctonos de acá de Argentina, como algunos que han migrado desde América del Norte. Como autóctonos podemos nombrar este gran oso, Megaterio, era herbívoro. Él ya había decidido que querían que sus cenizas las tiráramos al mar. Y ahí recién nos juntamos todos y en caravana nos fuimos a monte a tirar las cenizas. Un temporal. Y era un día de una tormenta, volaba la arena, volaba la espuma del mar y era un día de... A mi papá le encantaban esos días, así violentos, con el mar enojado, Así que así fuimos todos mojados, enterrándonos, nos empujábamos unos a otros. Realmente yo no me despedí de Dim porque no tuve el coraje de hacerlo. No tuve el coraje de hacerlo, fue una cobardía nuestra capaz, pero era muy difícil encararlo en el último momento. Hubo un momento que no sé bien qué momento fue, en que logré dejar de recordarlo con tristeza, lo recuerdo con mucha alegría. O sea, me lo nombran y ya se me escapa una sonrisa. Me preguntaban qué le diría si estuviera acá, nada, le daría un abrazo. Todos los te amo y te quiero se los dije, le conté todo, me escuchó todo. Pero sí, yo creo que fundamentalmente, si hay algo que nos dejó arraigado mi viejo, es el contacto con la naturaleza, siempre. Cada vez que tenía un huequito era agarrar el todoterreno y salir a La Farola, a Pehuen, mismo por acá cerca, después del camping americano, siempre en la playa, ¿viste? Y con la naturaleza. Y seguimos con los hallazgos, ¿ahora qué tenemos? Bueno, mira, mientras que nosotros estábamos viendo lo que había encontrado Matías, Lucas nos llamaba desesperadamente porque evidentemente encontró una pieza muy buena y sabe lo que es. Esto es un trozo de un buen trozo de caparazón de gliptodonte. Darwin estuvo acá en la primera expedición del Beagle, era muy joven, año 1833, estuvo en este lugar y bueno, el imán que le produjo la barranca esta de Montermoso fue tremendo, así que bajó, en un momento estuvo buscando fósiles acá en este lugar, en un momento dado Fitzroy, que era muy capaz en temas marinos, dijo viene un temporal, se quiso ir, lo llamó, lo mandó llamar, no quiso volver Darwin y bueno, acá quedó Darwin en las barrancas de Montermoso. Y aquí quedó la Lucinda con su cargamento de madera, que se hizo hotel, que se hizo balneario, faro, que se hizo pueblo,
que se hizo ciudad y se hizo historia. Y la historia la escriben los que persiguen sus sueños. Este lugarcito era el que ocupaba el museo. Bueno, me iba a poner, cuando hicieron la Rambla, me iba a poner con una sombrilla, una reposera, unos cuantos huesos y un cartel que dijera: acá estaba el Museo de Ciencias Naturales, porque estaba recaliente, en 2 años no lo tuve. Y este local te lo debes recordar también, porque este era el ACU, que ahora sigue siendo un local de artesanía, mucho más lindo que antes. Fíjate, acá está lo que era la vidriera del ACU. Este lo hizo un amigo mío que vive en Bahía Blanca. Se llama Fernando. Él hizo el Ioterium, el bicharraco. Acá está el bicharraco con todas las huellas atrás. Y acá tenés el hotel ese que te conté de madera, que creo que algunas fotos te mandé que hice yo. Tiene 6 metros de largo. Lo hice con una amiga, que es muy linda, por supuesto. Y acá tenés una imagen de como que estuvieras entrando al hotel.
Atención país, la tiene el cliente, encara por la banda derecha y agarra un producto BGH. Pero esperen, agrega 29.999 pesos y se lleva la camiseta de la selección argentina. Sí, se lleva la camiseta de la selección. Es la jugada perfecta y se define en Casa Silvia. No riegues. No laves embarcaciones ni vehículos. Controla que no haya pérdidas. Cerrá los grifos. Ahorrala. El agua no tiene precio. Las multas sí. No la derroches. Montehermoso. Ciudad sustentable. Saucemar Minimercado, en Santa Clara del Mar y Montehermoso. Abierto todos los días de corrido de 8 a 1. Frutas y verduras frescas de alta calidad, panificados, pollo fresco y mucho más. Además, el mejor helado artesanal, Mora Monte. Todas las semanas, ofertas especiales en diferentes productos. En Sauce Grande, Minimercado Saucemar, en Santa Clara del Mar y Montehermoso. ¿Necesitas agua para tu casa o terreno? Llama a Perforaciones Campe, de Adrián Ruppel, que te brinda asesoramiento personalizado y tiene la más amplia y recomendable experiencia en el rubro. Perforaciones para bombas sumergibles y centrífugas, cabalinas, molinos, instalación para geotermia y mucho más. Escribinos o llama al 291-509-1810. Encontranos en Facebook e Instagram como Perforaciones Campe. El Abuelo, ferretería, pintura salva, bazar, camping y playa, todos los días de 9 a 21 horas en Valle Encantado 52. 4 generaciones de experiencia. Ferretería El Abuelo, calidad de confianza. Otoño 2026. Monte es hermoso todo el año. Paseos increíbles por la playa, Pinar y Laguna. Visitas a museos, actividades, Casa de la Cultura y más. Mayo, sábado 23, Rural Bike y domingo 24, Fiesta Criolla en Sauce Grande. Planea tu fin de largo en el mejor lugar. Invita Montehermoso Ciudad. Hermoso trabajo que va a quedar grabado en nuestros corazones como el queridísimo Dim. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La idea era esta, compartir con ustedes un poco de nuestra historia. Nos reencontramos mañana a las 20, como todos los días. Que tengan buenas noches.